normativa de la ley de crimen organizado. En la tabla tenemos que proyectarnos sobre la parte procesal, específicamente la parte probatoria. Delitos como los cometidos en el marco de crimen organizado, por ejemplo, colusión, peculado, cohecho y otros, son delitos que, por su propia naturaleza, tienden a ser obligatorios. Y el mecanismo, los medios a través del cual se descubren esos delitos es a través de la prueba inicial. En términos generales, hagamos una introducción para este punto. Decía que los delitos contra la administración pública y otros que forman parte de la ley de crimen organizado son delitos que en esencia, por su naturaleza oculta, requieren ser acreditados a través de pruebas iniciales, específicamente a través de la afirmación de indicios o de elementos de prueba sobre los cuales se va a construir esta prueba inicial. Hay que hacer una corrección. Prueba indiciaria no es lo mismo que indicios. Normalmente, la prueba indiciaria se basa en información es decir, de elementos de prueba que no son directos respecto a los hechos, sino son referenciales o indirectos respecto del hecho que nos interesa probar. Es por eso que cuando hablamos de prueba indiciaria hablamos de un procedimiento metodológico, en tanto que se trata de un método de prueba compuesto y complejo. Es un procedimiento metodológico, entre otras razones, porque está compuesto de un conjunto o secuencias de hechos afirmados a través de indicios y en los cuales se separa la hipótesis de la conclusión. Segundo, el primer elemento de la prueba inicial es el indicio, que varía en atención a la cantidad y necesidad que de ellos tenga cada caso. Tercero, cualquiera sea el indicio, este requiere de un razonamiento. Y eso es lo importante de la prueba inicial, el razonamiento que utilice para afirmar un hecho. Luego de ese indicio tiene que surgir con precisión la concordancia con otros indicios a través del uso adecuado de la regla de la ciencia y de la experiencia, además de la lógica. Por último, se requiere que no exista contraindicios o existiendo los mismos, estos tienen que ser replicados aleatoriamente. La prueba inicial se suele utilizar en casos por naturaleza difíciles, por naturaleza casos en los cuales existe poca información directa, poca o ninguna información directa. ¿Ok? Por tanto, en el marco de lo que nos interesa, en delitos como crimen organizado, este es el medio probatorio por excelencia. Ustedes pueden reconocer su ascendencia en casos notorios. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos la ejecutoria 19.2.2005, que es la ejecutoria suprema vinculante de elementos del caso de la prueba inicial, el acuerdo penario 3.2010 de lavado de activos, la ejecutoria suprema expediente AB 19.2001, que es el caso de Fujimori en el asunto Barroso y la Catuta. Tenemos también la sentencia en el expediente 728-2008, PHC, el asunto Lluvienda y Amoja criminales. Son algunos casos, por ejemplo, son bastante representativos de la aplicación de la prueba inicial. Asimismo, ustedes pueden ver que respecto a su aplicación en delitos contra
la administración pública desde la perspectiva procesal, ¿sí? El recurso de nulidad 2175-2015 para el delito de cohecho se exige la prueba de derecho, luego debe abarcar la existencia de acuerdo previo o pacto y debe ser identificable en sus contornos mínimos, como dice esta ejecutoria suprema. El recurso de nulidad 1875 del 2015, de enero de este año. También, por ejemplo, en el caso de evaluación incompatible, ¿sí? También nos dice la casación 628-2015 de Lima, el 5 de mayo de 2016. En este caso de evaluación incompatible se indica que tiene respecto a la prueba indiciaria, la corrección de la prueba indiciaria se encuentra en el juicio de suficiencia probatoria, mientras que la corrección de la motivación se encuentra en el juicio de la razonabilidad. Señores, la existencia justamente de la prueba indiciaria como medio para acreditar un delito de corrupción en particular es reiterada en otras jurisprudencias. Por ejemplo, en otro caso, como en la casación 841-2015, del 24 de mayo de este año, un caso de cohecho, se indica que cualquier elemento probatorio requiere ser objeto de prueba y no es posible derivar la existencia del mismo, es decir, de un acto irregular, ni siquiera presumirlo. Tenemos otro caso, por ejemplo, el emitido por la Sala Penal Transitoria en la Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 1719-2007, 1 del año 2007, en la cual, respecto al delito de corrupción, sí, se requiere justamente también la identificación de aquellos elementos esenciales que permitan establecer ¿qué cosa? La concertación. Otro, por ejemplo, de la Sala Penal Transitoria, el expediente de recurso de nulidad 13.089 de 2012 de Cañete, también señala justamente la existencia de la necesidad de acreditar la prueba inicial. En particular, a partir de las acciones de los funcionarios públicos. Todo eso que acabo de mostrarles son en buena cuenta referencias en las cuales la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido como necesarias para acreditar ¿qué cosa? Los delitos contra la administración pública. ¿Ok? ¿Sí? A través de la prueba inicial como excelencia. Pero aún no hablamos sobre el fondo de la prueba inicial. ¿Qué es la prueba inicial? La prueba inicial, dijimos inicialmente, es un método probatorio. ¿Sí? La prueba inicial tiene varios nombres: prueba inicial, prueba por indicios, prueba por probabilidades, prueba circunstancial, entre otros. Lo importante de la prueba inicial es la naturaleza compleja de la misma, es decir, que es un mecanismo jurídico procesal de valoración, en la cual el elemento central es el razonamiento. El razonamiento es el elemento esencial de la prueba inicial y nos permite a nosotros, a través de un proceso de concatenación en el cual se usa ya sea la inducción o la deducción, derivar hechos a partir de información referencial. Por tanto, la prueba inicial tiene como elemento central su naturaleza discursiva, a partir de la cual sostiene un argumento probatorio. Ese argumento probatorio es la conclusión que se extrae justamente de la vinculación de los diferentes indicios. Si podemos resumir, prueba inicial es un mecanismo probatorio como cualquier otro, prueba documental, prueba inicial, testimonial, que tiene el mismo grado de calidad para justificar una sentencia condenatoria, pero tiene también un mayor grado de dificultad para su construcción. Comencemos por lo básico. ¿Cuáles son los componentes de la prueba inicial? El primer componente de la prueba inicial se llama el indicio. ¿Qué es un indicio? En estricto es cualquier fuente o elemento de prueba
del cual se obtienen informes. ¿Ok? Y hagamos una pequeña pausa para hacer una diferencia. ¿Qué cosa es fuente, qué cosa es elemento y qué cosa es medio de prueba? ¿Vamos? Fuente de prueba es cualquier cosa o persona de la cual se puede extraer información. Fuente es un concepto anterior a la existencia misma del proceso. Imagínense ustedes que en la calle se produzca un accidente y como producto de ello, ¿sí?, muere una persona. El cadáver de esa persona será fuente de prueba. En tanto, su existencia es incluso anterior a la existencia de la participación de la policía o del Ministerio Público. Por tanto, es anterior al inicio de cualquier investigación. ¿Vamos? El elemento de prueba es también o una cosa o una persona, y por cosa me refiero a una fuente de información que es introducido en el marco de una investigación. Una investigación para la. Imagínense ustedes, documento que el Ministerio Público recaba, o el testimonio que la parte ofrece. Eso es elemento de prueba. ¿Ok? El indicio tiene una cualidad curiosa, y es que a su vez fuente y elemento de prueba. El indicio tiene la cualidad curiosa de ser fuente y elemento de prueba. ¿Por qué? Porque a veces el indicio es, ¿sí?, la declaración de la persona, el documento o cualquier otro dato importante, pero que es incorporado a la investigación como elemento, ya sea por el Ministerio Público o ya sea por parte interesada. Pero aquí viene un dato trascendente del indicio, y es que el indicio no permite vislumbrar aquello que nos interesa. Solo nos permite apreciar, si quieren verlo así, de manera indirecta la información que nos interesa. Si cualquiera de ustedes se ha levantado una mañana y se ha visto el espejo, el indicio no es un reflejo, el indicio es aquello que está atrás. Es aquella imagen que ustedes no identifican con claridad. Es por eso que se dice que el indicio, ¿sí?, es circunstancial, está alrededor de lo que nos interesa descubrir. El indicio puede ser, indiqué, una persona o una cosa. Y aquí una precisión. ¿En qué manera el indicio puede ser una persona? El indicio se traduce a través de una persona en que ésta transmite recuerdos. ¿Y la cosa que transmitirá? Una persona, por ejemplo, la doctora de una película, con su colega. Ambos salen, ¿sí?, toman un café y comentan la película. Y probablemente la doctora recordará algunas escenas más que la doctora. Probablemente la doctora recuerde algunas otras escenas que la doctora no recuerda. Pero después, una cámara fotográfica, una cámara de video, un celular, ¿sí?, ¿qué transmite? Información, ¿sí?, pero también la persona. ¿Pero cuál es la diferencia? Mientras que la persona transmite recuerdos, porque son recuerdos que transmite, aun cuando haya pasado poco tiempo desde el momento de los hechos. ¿Qué transmite, por ejemplo, el celular? Ambos son información, pero ¿cuál es la diferencia? Es más exacto, guarda fecha, hora, La cosa transmite contenido, ¿sí? El contenido que aparezca en esa fuente de información. ¿Ok? Las personas transmitimos recuerdos, emociones. Las cosas transmiten contenido. Entonces,
el indicio puede ser, digamos, una persona o una cosa. ¿Ok? Y de las personas que nos interesan, ¿cómo una persona puede transmitir un indicio? Las personas transmiten indicio a través de sus actitudes. Las actitudes de las personas pueden generar indicios. Por ejemplo, ¿sí? ¿Perdón, doctor? Si simula una actitud, ¿cómo puede darse cuenta? Una prueba. Como por ejemplo, ¿sí? Una persona que ha manejado un estado de ebriedad, ¿cómo se comporta? No todos, obviamente, ¿no? Pero algunos datos que puedan ser identificables. Eso me ocurre. Si lo detiene un patrullero y empezara a replicar al tío policial que lo detiene, ¿por qué lo detiene? ¿Sí? Puede ser, no sé, en algunos circunstancias más agresivo. ¿Ok? Entonces, sí, recuerden, personas se realizan también indicios, ¿sí? Son indicios de comportamiento o actitudes. Es importante mencionar que el indicio tiene como elemento importante que ser un hecho. El indicio siempre va a ser un hecho. Y es un hecho que tiene que ser percibible por cualquier persona. ¿Ok? Por ejemplo, la conducta de una persona ebria. ¿Sí? Es un dato que tiene que ser percibible por la doctora, por el doctor, por cualquier persona. Entonces, lo primero que debemos destacar, el inicio es un hecho cierto. ¿Sí? Es un hecho percibible en términos generales por cualquier persona. Por tanto, es un dato objetivo. ¿Sí? No es algo que nosotros discutamos de su existencia. Se dice, por tanto, que es un dato accesible a las partes. Accesible en cuanto a su contenido, en cuanto a que existe ese dato. Lo otro importante es que el indicio, en cuanto a su forma de exteriorizarse, requiere, para ser interpretado por nosotros, la regla de la lógica, de la experiencia o de la ciencia. Veamos algunas características. Teniendo claro que el indicio es fuente y elemento de prueba a la vez, tenemos que decir que el indicio o sirve para construir un hecho que todavía no se vislumbra o para completar otros medios de prueba. El indicio nos permite a nosotros construir pruebas iniciales, pero también nos ayuda a completar otros medios de prueba, testimoniales, pericias, etc. El indicio se presenta desde una perspectiva como un segmento cronológico ordenado. El indicio se plantea como una estructura ordenada en la cual esencialmente, ¿sí?, ese hecho tiene que darse o construirse como cierto o como probable. El indicio nos plantea la siguiente idea: a partir de un dato fáctico que es contrastable, nosotros empezamos a hacer algunas argumentaciones respecto de su contenido y lo vamos vinculando en el tiempo con otras argumentaciones, con otros indicios, y a medida de que los indicios se van concatenando uno u otro, se va formando la prueba inicial. ¿Alguno de ustedes recuerda de niños cuando jugaban con rompecabezas? ¿Alguno de ustedes sí recuerda cómo era jugar con rompecabezas?
sus hijos, por ejemplo, ¿ok? El indicio es como una pieza de rompecabezas, ¿sí? Que van ustedes juntando una a una, y por error y experiencia va dando forma. El indicio es justamente esa pieza que ustedes tienen que encontrar dónde encaja. Y lo que quieren construir es un hecho que para ustedes, esa imagen que finalmente sale cuando ustedes terminan de armar la rompecabezas. ¿Sí? Esa pieza sola no les va a decir cómo termina la imagen, pero a medida de que van construyendo y van haciendo analogías entre pieza y pieza, van formando la imagen que a ustedes les interesa vislumbrar. Esa imagen es la prueba inicial, pero todo comienza con esa pieza física de rompecabezas. Entonces, si podemos hacer alguna analogía, la pieza de rompecabezas está alrededor de la imagen que nos interesa a nosotros esclarecer. Y solo a través del razonamiento que utilicemos para vincular un indicio con otro, vamos finalmente a vislumbrar la imagen que nos interesa a nosotros justamente descubrir. Y eso se hace, como ya indiqué, a través de la regla de la lógica y la experiencia. Como pasa en todos los rompecabezas, y también pasa en la prueba inicial, se construye a partir de varias piezas de rompecabezas. Esas piezas se llaman indicios. La prueba inicial se forma de un cúmulo de indicios. No tienen número mínimo. El artículo 158, numeral 1, justamente nos habla que tienen que ser plurales, concordantes y convergentes. Esas son las características que debe tener el indicio. Deben ser plurales, concordantes y convergentes. Y como ya dije, ese indicio puede ser personas o cosas, cualquiera. Esta es la relación entre unas y otras la que nos permite formar la prueba inicial. Primera característica, contingentes. La contingencia es un cálculo de probabilidades en las cuales las personas que forman la prueba inicial eligen un indicio sobre otros que puedan existir y a partir de ahí le empieza a dar un valor. Hagamos una analogía. Volvamos a la imagen de la primera vez que vieron que armaron rompecabezas. Acuérdense con mayor detalle de la primera pieza que tocaron. ¿Alguno de ustedes no tuvo claro dónde iba esa pieza? No, ¿cierto? ¿Sí? Pero algo me dijo que en esa pieza tenía que comenzar. ¿Ok? Eso es lo contingente. Ir descartando fuentes de información hasta elegir una que ustedes le asignen una cantidad de indicio. Y esa fuente de información ustedes tienen que ubicarla en un espacio temporal. Es decir, esta fuente de información va aquí. A partir de aquí comienzo yo a construir mi caso. Por tanto, la contingencia es la capacidad que tenemos nosotros para elegir entre diferentes hechos que existen y diferenciar uno o alguno que nos permita, ¿qué cosa? Iniciar la construcción de nuestra prueba de indicios. Es ese dato importante, el cual nos permite hacer el siguiente razonamiento. ¿Por qué elegimos esa pieza y no elegimos otra? Por ejemplo, en rompecabezas. Lo hacemos en parte por descarte, ¿cierto? Eso me ocurre, ustedes cuando armamos el rompecabezas, tal vez por intuición eligieron aquel que tuviera un filo rectangular. ¿Por qué? Porque sabían que probablemente ese filo rectangular correspondía a uno de los lados de los rompecabezas, ¿cierto? Igual, justamente, ¿cómo que se elige
a un inicio, descartando aquellos indicios que sean ilógicos e irrazonables. En un caso pueden haber muchos hechos, pero no todos los hechos son indicios. ¿Cómo descartamos unos de otros? A través de la regla de la lógica y de la razón. ¿Sí? Y la regla de la experiencia. Vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos que utilizar, o mejor dicho, usar aquellos indicios que resulten la más probable explicación al hecho indicado, a lo que nos debe probar. Si existe un delito, se me ocurre, de hurto de ganado, ¿sí? Y tenemos varias explicaciones posibles. Y una de esas explicaciones posibles, como hipótesis, es: se lo llevaron a las vacas los extraterrestres. Probablemente esa la descartemos, ¿cierto? ¿Por qué? Por ilógica. Lo mismo pasa con cualquier otro hecho, ¿sí? Se va descartando primero lo que no es lógico que pueda aparecer en un caso. Segundo, aquello que es irrazonable. Y por irrazonable nos referimos ¿a qué cosa? A aquello que la práctica nos enseña, ¿sí?, que no es lo común, lo ordinario para una situación de tal naturaleza. ¿Estamos? Recuerden que la razonable se mide desde nuestra experiencia personal o social, reglas de la experiencia, para ser más precisos, que nos indican cómo es que deberían ser las cosas. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, lo contingente, ¿qué cosa es? ¿Se dan cuenta? Una selección que tenemos que hacer nosotros sobre los indicios, para inicialmente seleccionar aquello que nosotros probablemente utilicemos para construir la prueba inicial. Es decir, si tenemos, imagínense ustedes, un rompecabezas de 50 piezas, o mejor dicho, tenemos 50 piezas y no sabemos si todas van a tener rompecabezas, lo primero que medimos es si las piezas en conjunto representan la totalidad del espacio de rompecabezas. Y si nos damos cuenta que existen más piezas de las necesarias para armar lo que queremos, empezaremos una selección, ¿cierto? ¿Sí? Eso me ocurre. Imaginemos que algunas piezas sean de un material distinto de aquellas que forman parte del borde de rompecabezas. ¿Qué nos dirá la contingencia? Es probable que estas piezas sean de un material distinto, plástico, imaginen ustedes, frente al marco que es de madera, no corresponderá. Por tanto, la contingencia, a través de la letra de la lógica y de lo razonable, en la perspectiva de la experiencia, nos dirá: acá hay más piezas de las necesarias. ¿Y excluyo cuáles? Aquellas que no tienen cosa, aquellas que no tienen el mismo material con que está hecho los bordes de nuestra cabeza. ¿Ok? Listo. Entonces, primeramente, elegir qué es lo que puede ser un indicio. ¿Estamos? Segundo, segunda característica es que el indicio tiene que ser concordante. Vean ustedes, una vez que ustedes han hecho una selección y han descartado lo que es lógico por improbable, o lo que no es razonable, por ser un exceso, por ser demasiado mínimo para el caso que nos interesa, tenemos que hacer también otro filtro, y ese filtro será la concordancia. Imagínense ustedes que de esas 50 piezas que les ponía en el ejemplo de los rompecabezas, ustedes han seleccionado y se han quedado con 30 que corresponden al mismo tipo de material de la base de rompecabezas. ¿Ok? Pero luego tenemos lo siguiente: ¿cómo hacemos
para vincular una pieza con otra? ¿Alguien se puede acordar? ¿Qué hizo para vincular una pieza con otra? La primera vez tenemos un rompecabezas. La otra dice color. ¿Qué más? Forma, dice el doctor. ¿Qué más? Simetría, tamaño. ¿Ok? Primero, cuando hablamos de concordancia, de lo que decimos es que elegimos los indicios del cúmulo que hemos podido determinar, elegimos aquellos que tengan afinidad uno con otro. ¿Sí? Que se relacionen. ¿Ok? Por tanto, la concordancia es la cualidad por la cual nos permita a nosotros vincular un indicio con otro. Por tanto, en este punto de la operación, nosotros agrupamos, no sé, grupos de 2, 3, 4, lo que corresponda, pero lo agrupamos asignándole una categoría. La autora decía color, ¿sí? Se me ocurre, en el caso podría ser marco temporal, marco espacial, marco circunstancial. Este indicio se refiere a este tiempo. Este indicio se refiere respecto a este hecho. Este es un indicio de antecedente, este es un indicio de consecuencia. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la concordancia. Esa conexión, justamente de vincular un indicio con otro, es el que le va a permitir tener fuerza probatoria más adelante al razonamiento. Luego tenemos como otra característica del indicio la convergencia. La convergencia justamente se refiere a la coincidencia entre dos o más indicios. ¿Ok? La convergencia nos va a permitir que al vincular dos o más indicios que eventualmente pueden presentarse, esto tenga la capacidad entre ellos de poder afirmar un tercer razonamiento. El indicio 1 y el indicio 2, imaginen ustedes, nos permite, ¿sí?, sumados, obtener un razonamiento A, que antes de que fueran vinculados no existía. ¿Ok? O si se quiere, volviendo al ejemplo de las piezas de rompecabezas, ustedes eligen dos piezas de rompecabezas que forman, por ejemplo, parte de una figura. Y con parte de una figura ya están en capacidad ustedes de proyectarse, cuando menos parcialmente, a qué otra pieza puede complementar esa parte de la figura que ustedes han podido obtener. Entonces, la convergencia es la cualidad que nos permite a nosotros vincular dos o más indicios, con el ejemplo, dos o más piezas de un rompecabezas, e ir formando una imagen. Pero en materia probatoria se da ir formando un razonamiento parcial. La convergencia nos permite formar razonamientos parciales. Esos razonamientos parciales tienen no solamente que ser coherentes, sino tienen que tener una aceptabilidad justificada. Primero, lo coherente. ¿Qué implica lo coherente? Que si yo vinculo dos indicios, ambos tienen que vincularse a través de un razonamiento natural, no forzado. Segundo, tiene que tener una aceptabilidad justificada. ¿Qué implica? Implica que usted, cuando vincula un indicio a otro, debe a su vez explicar por qué eligió que esos dos estuvieran vinculados. ¿Por qué no otro que tal vez tenía la misma capacidad o condición para estar vinculados no lo fue? ¿Estamos? Ese razonamiento tiene que ser aceptable y nos va a permitir justamente refutar, como os he dicho,
reputar como verdad esa explicación. Se requiere a su vez, en la construcción de estos indicios, plantearnos la existencia de la posibilidad de que frente a un indicio exista otro con sentido contrario. Ese otro con sentido contrario se llama contraindicios. ¿Ok? Si el indicio 1 me dice como A, yo tal vez pueda encontrar un indicio 3 o un indicio 4 que incida sobre lo mismo que dice el indicio 1, pero ya no me dice A, me dice como B. ¿Cabe esa posibilidad? Por supuesto. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando han armado un rompecabezas una pieza se calza bien en la zona donde ustedes la colocaron, pero no forma la imagen, no complementa la imagen? Ese es el contraindicio. Es aquel que les permite a ustedes, ¿sí?, incurrir en un error. Y en la defensa de la parte contraria les va a permitir afirmar que el cuadro probatorio que ustedes plantean no es correcto porque el razonamiento, ¿sí?, incurre en un error. ¿Estamos? Ya sea porque existe un contraindicio, es decir, otro indicio que tiene un significado distinto, o el mismo, pero que tiene tal vez otra posible explicación. También, en esa dinámica, es importante tomar en consideración la posibilidad del indicio único, que es una excepción de la regla. ¿Sí? El recurso judicial 19.12.5 admite esa posibilidad. La cultura de forma vinculante admite que excepcionalmente sea único, pero de una singular fuerza acreditiva. Por ejemplo, un delito de violación sexual, en el cual la mujer afirme que fue objeto de violación y por X motivo no denunció el hecho. Pero como consecuencia de la violación, ¿sí?, nace un bebé. El indicio en este ejemplo será la prueba de ADN del bebé. ¿Sí? Porque esa determinará entre padres y permitirá corroborar lo que dijo la madre. ¿Ok? Excepcionalmente, como les digo, no es una regla. La prueba del indicio único es una excepción a la regla. También la visibilidad de la prueba indiciaria del indicio único ha sido abordado, por ejemplo, por el TC en el punto de Roja Herrera, ¿sí?, para decir que no existe ningún obstáculo, que es un punto de vista de la prueba para admitir justamente la singularidad del indicio. Recuerden que hablamos de indicio único, uno que tiene capacidad suficiente para, por sí mismo, ¿sí?, afirmar la existencia del delito. Ahora veamos algunos clases de indicios. En términos generales, la idea de clasificar los indicios tiene por finalidad hacer más práctico su identificación. Por ejemplo, si yo le puedo asignar a un indicio un nombre, yo puedo ubicarlo en el contexto que para mí va a ser más útil. Y esa es la naturaleza justamente de la clase de los indicios. En los delitos justamente de corrupción institucional y destino organizado, es importante la clasificación de los indicios porque nos va a permitir separar entre ellos y decir esto va en este lado, esto va en este otro lado. Las categorías iniciales nos ayudan a sistematizar los diferentes tipos de indicios que eventualmente pueden presentarse en un caso. El primer tipo de indicios se llama los indicios de capacidad para delinquir, ¿ok?, o de oportunidad personal. Normalmente los indicios de capacidad para delinquir
están vinculados o bien con el delito que se investiga o bien con la persona sobre la cual es investigada. Recuerden que cada tipo de indicio es único para cada caso. Puede presentarse de una forma similar en otros casos, pero no significa que sea el mismo, pues cada caso es distinto, como sabemos. Por ejemplo, el acuerdo plenario, el acuerdo plenario 3/2010, el fundamento 30 nos dice: el delito de lavado de activos requiere previamente que se haya cometido otro delito cuya realización haya generado una ganancia ilegal. Por tanto, en este tipo delictual, lo que se requiere es descubrir la fuente del delito. Este es el delito de drogas, los delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo u otros, como establece la ley 21/1995, que nos vincula a esos supuestos. Por tanto, en este ejemplo, se catalogan los indicios a partir de la intención que se pretenda y de los efectos que se quieren acreditar. En el ejemplo, la actividad financiera o comercial de la persona. ¿Vamos? Luego, otra forma de clasificar, otra clasificación de los indicios son los indicios de delitos de potencia. Dentro de esta categoría, la idea central es que los delitos de crimen organizado son delitos que por lo general requieren qué característica de la persona que lo comete. ¿Cuál es la característica importante que tiene que tener la persona que comete un delito de crimen organizado? Normalmente. ¿Cuál? ¿Usted recuerda? Habilidad, capacidad, experticia. ¿Verdad? Sí, justamente. O sea, no cualquiera puede cometer un delito de crimen organizado, por regla general, ¿cierto? ¿Sí? Entonces serán autores de estos delitos partícipes aquellos que tienen capacidades o habilidades especiales. Entonces, a lo que va este tipo de indicios es a identificar quiénes pueden cometer ese tipo específico de delitos. ¿Ok? Y una primera categoría son los indicios de capacidad para delinquir o de oportunidad personal. Si decimos que no todas las personas pueden cometer ciertos delitos, entonces lo primero que hace esta estructura de prueba indiciaria será determinar quién tiene la habilidad para cometer ese delito. Y en esa dinámica, ¿cuál será la idea central? Doctor, Sí. no siempre pasa lo que usted dice, con lo que ha pasado en Piura, un grupo de abogados han formado su asociación, han agarrado terrenos, a los objetivos se han apropiado y todo eso, y ya los han capturado más de 4.000 o 5 millones no siempre se da porque ellos son profesionales. ¿Cómo vienen los que están diciendo? A ver, gracias por la pregunta. Primero tenemos que decir que estos tipos de indicios son una categorización. No significa que en todos los casos se aplique, sino que son una forma de cómo individualizar. Vamos a ver que existen 7 o 8 tipos de indicios adicionales. La cuestión es que los indicios nos ayudan a reconocer el probable delito que se ha cometido. No significa que nos ayuden a reconocer necesariamente quién lo comete. Lo que usted dice es cierto, ¿sí? No siempre quien tiene la habilidad es necesariamente quien comete el delito. Pero también es cierto que es más probable que quien tiene la habilidad cometa el delito. ¿Ok? Recuerden, ¿sí?, que estas son categorías que tienen que aplicarse siempre en cada caso en particular. ¿Ok? No es una regla general, es una regla especial que se aplica caso por caso. ¿Ok? ¿A qué nos ayuda esta categorización de los indicios? Nos ayuda a... ¿qué cosa? ¿A qué nos ayuda? A poder identificar con más rapidez, ¿sí?,
quién puede cometer un delito, por lo menos en este supuesto. ¿Estamos? Entonces, decíamos, los indicios de capacidad para delinquir están, en principio, vinculados a quién puede cometer un delito. ¿Sí? Segundo, tenemos los indicios de oportunidad personal. Hay delitos que requieren ser cometidos en un momento específico. Me contaba, por ejemplo, hace poco un colega que él hace algunos años trabajaba en la ciudad y en una de esas actividades, en la ciudad, obviamente, y en una de esas actividades realizaron una intervención a un container que traía mercancía de contrabando, ¿sí? En Lima. Lo detuvieron, ¿sí? Y dispusieron su ingreso al depósito municipal, al depósito de la ciudad. Y por tanto, le ordenaron al camionero, ¿sí? O una persona de la ciudad que se dirigiera a él. 2 horas después, llama el personal para decirle que se había producido un robo de la mercadería. Entonces, lo que se preguntan todos es, ¿cómo sabían que había en ese contenedor? Supone, comenta mi amigo, que es probable que el dueño de la mercadería, al enterarse que había sido objeto de detención por parte de la ciudad, se haya valido de terceros para poder recuperar a través de un robo su mercadería. ¿Sí? Entonces, la oportunidad personal se mide por la habilidad que tiene la persona para en el momento oportuno poder, cometer un delito. A diferencia de la capacidad para delinquir, que puede ser aplicable en cualquier otro momento, la oportunidad personal son situaciones en las cuales la persona se aprovecha de una circunstancia particular que le permite estar en condiciones de cometer delito, que en otras condiciones probablemente él no lo haría. ¿Ok? Y esto nos lleva a lo siguiente, que este tipo de indicios requiere siempre de una actitud o una disposición para cometer el delito. En abstracto, ¿sí? Cualquiera de nosotros estaría en la posibilidad de cometer un delito, pero justamente no lo cometemos porque no existe una actitud o una disposición a cometerlo. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿sí? Actividades en las cuales esa disposición se proyecta con mayor intensidad. En el caso de los abogados, ¿sí? ¿Qué casos tenemos? ¿Conocidos? ¿Qué hemos hablado esta mañana? Orellana, ¿sí? Un caso claro de abogados, de notarios, ¿sí? En los cuales justamente nuestra condición nos permite, ¿sí? A través de nuestros conocimientos y habilidades, cometer ciertos delitos. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario de 2010, en el fundamento 24, nos dice que las conductas ilícitas, ¿sí? En tanto realizar actos permitidos por ley en cumplimiento de deberes especiales ligados a la profesión. Se trata de conductas atípicas justificadas. ¿Ok? Aquí es importante notar lo siguiente de este párrafo. A veces, como decíamos más temprano, lo ilícito se encubre tras el manto de lo lícito. Y es justamente a través del tipo de indicios que se trata de descubrir dentro de la aplicación o el uso de la norma la conducta ilícita. Por ejemplo, respecto de la actividad que realizamos los abogados, los contadores, los consultores, el fundamento 3, el Acuerdo Plenario 3 de 2010, fundamento 26, dice respecto del lavado de activos. La función del lavador es asegurar la ganancia o mejora patrimonial por quien requiere sus servicios. Su ánimo está enlazado con la consolidación aparente o fáctica de ese patrimonio. Por ejemplo, si eso lo llevamos en el marco
de la actividad de un abogado o un contador o cualquier otro profesional que pueda tener el conocimiento o la habilidad para enmascarar el patrimonio de una persona que lava dinero. ¿Cómo podemos dividir o limitar lo lícito de lo ilícito? ¿O no es acaso que un contador podría eventualmente realizar acciones que eventualmente favorezcan un delito? ¿Cómo diferenciamos? Es justamente, ¿sí?, a través de indicios como los que estamos trabajando. Por ejemplo, si hablamos del caso de un lavador, ¿sí?, la compra de bienes inmuebles o inmuebles, ¿sí?, el abrir cuentas, el viajar, el mejorar las condiciones de parientes, amigos, disminuir pasivos propios y de terceros, ¿sí?, y lo que más frecuentemente ocurre, utilizar a terceros para utilizarlos como testaferros. Esos datos son justamente los indicios que en el caso de un delito de lavado de activos se requiere reconocer. Esos son los indicios de actitud a los que nos referimos. También es importante hacer la precisión que este tipo de indicios requiere también determinar si en efecto esa conducta es una conducta voluntaria del sujeto y no, como puede eventualmente ocurrir, un error en la realización de su actividad laboral. Y para ello, algo que tenemos que rendirnos, por ejemplo, la correspondencia mental que implique manejo y control de la decisión. Veamos así. Quien conoce que está administrando un patrimonio adquirido ilícitamente tiene que comportarse de acuerdo a esa fuente de información. ¿Qué va a hacer? Va a actuar en concordancia con él. Por ejemplo, quien dispone de dinero ilícito sabe que no lo puede tener a su nombre. Sabe que debe disminuirlo, ¿sí?, entre personas de su confianza. Sabe también que esa orientación, esa voluntad que tiene para disminuir su patrimonio o para encubrirlo, ¿sí?, debe realizarse a través de un conocimiento, o mejor dicho, de la elección de personas afines o cercanas a sí. Por tanto, en este delito particular, lavado de activos, que es el ejemplo, el dispone de un dinero ilícito, producto, imaginen ustedes, del robo, del secuestro, como es el caso del dinero organizado, ¿qué es lo que va a hacer? Encubrir su patrimonio. ¿Qué va a hacer para encubrir su patrimonio? Va a buscar personas a las cuales su cosa les sirva como testaferros. Este testaferro, ¿sí?, también es importante analizar su conducta. ¿Cómo? Establecer qué hizo con el dinero, con el bien, ¿sí?, y saber si su conocimiento, o mejor dicho, saber si hubiera existido un conocimiento respecto de la fuente de dónde venía ese patrimonio. Por ejemplo, si una persona X le ofrece a otra, ¿sabes qué? Te voy a hacer una transferencia de mi carro, de mi vehículo, ¿sí? Y solamente le dice, ¿sabes qué? Una transferencia ficta. Probablemente esa persona a la cual se pretende transferir se va a preguntar, ¿y por qué lo quieres hacer así? Esas preguntas, ¿sí?,
y en particular en las respuestas son los indicios de actitud mental y control de exteriorización. También tenemos, por ejemplo, los indicios de relación objetival. Los indicios de relación objetival se refieren en estricto a que frente a acciones, o mejor dicho, frente a hechos, nosotros implementamos acciones. ¿Ok? No cualquier acción es implementada frente a un hecho, sino nosotros elegimos la que a nuestro criterio es la mejor. Vean ustedes algo tan común que lo hacemos incluso de manera diaria. Por ejemplo, ¿en qué época del año estamos? ¿Qué época del año está actualmente? ¿Verano? ¿Invierno? Primavera, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense la ropa que han usado el día de hoy. Probablemente es una que sea compatible con este clima, ¿cierto? ¿Sí? Puede hacer frío, probablemente tal vez algunos de ustedes hayan traído algo un poco más abrigador, pero por regla general ustedes han traído una vestimenta que les permite estar frescos. Eso es el indicio de relación objetival, es la selección de acciones. Igual, cuando se comete un delito, para ocultarlo, no se elige cualquier acción, se elige la acción que esa persona considera en ese momento resulta la más idónea. Por tanto, el indicio de relación objetival es aquel que nos va a permitir, por ejemplo, identificar cuándo no es un error y cuándo sí puede cometerse un delito. ¿A través de qué? A través de poder identificar de manera objetiva que la conducta de ocultamiento o de destrucción de un bien, o su venta de un bien robado, o el ocultamiento de un hecho delictivo, es ese acto producto de una decisión, pero no de cualquiera, sino una selección. La selección de entre todas las acciones, la más eficiente para ese momento. ¿Ok? Luego, en este tipo de indicios también tenemos el indicio de correspondencia entre el pensamiento abstracto y lo finalmente realizado por el sujeto. Este tipo de indicios, señores, se orienta a lo siguiente. Los seres humanos tenemos, como parte de la evolución, una conducta adaptativa. ¿Qué significa? Que siempre vamos incorporando nuevos conocimientos y vamos tratando de aplicar esos conocimientos a nuevas realidades, con nuevos desafíos. Y los delincuentes es lo mismo. Si encuentran que la policía realiza, no sé, intervenciones en una parte de la ciudad, ellos van a estar ahí, ¿cierto? Probablemente se pasen a otro distrito. Por ejemplo, en Lima, decretaron una emergencia de Callao. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los objetos agrarios hubo más después, ¿se apuraban simplemente de esto?